Una dosis de energía y economía sin política. Inversión extranjera directa en México. Análisis de flujos direccionales 2025 y el primer trimestre del 2026. Fuente, el Banco de México, realizado por tu servidor. Este es un análisis basado en la información que acaba de presentar el Banco de México y en el que encontramos en el cuadro A3 cuáles son los flujos de inversiones que están hoy en día en nuestro país. Vamos a realizar la discretización y explicación entre la inversión directa en el balance neto de lo que entra en México y lo que sale en nuestro país llamado inversión de salida. Y con esto vamos a discretizar y vamos a entender si realmente debemos de festejar que tenemos un mayor flujo de entrada de dinero a nuestro país y explicarles a cada uno de ustedes cómo debe de ser leído la inversión los flujos de inversión directa. Primero, ¿qué es el análisis de flujos direccionales? Esta es una metodología del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional que clasifica los flujos de inversión directa según su dirección. Capital que entra al país, inversión extranjera directa en México, y capital que sale, inversión mexicana al exterior. Cada dirección se desglosa en tres componentes: nuevas inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías. La diferencia entre ambos flujos determina la inversión extranjera directa neta. ¿Qué es lo que esta es la inversión extranjera directa neta? Que es esta la diferencia entre lo que entra, entre lo que sale, y estos son los tipos como se dividen las inversiones. No hay que confundir el total de la inversión con lo que se está comentando hoy en día que ha crecido. Hay que ver de dónde creció y de dónde proviene y qué tanto beneficia, sobre todo para la creación de empleos y de nuevas inversiones que puedan ayudar a un flujo mayor de efectivo y sobre todo de ingresos para la nación. Con toda esta información hay que entender que la inversión extranjera neta es lo que entra menos la salida. Si vamos a analizar solo el año 2025, sobre la entrada de flujos que fueron de más de 40.000 millones de dólares, las nuevas inversiones fueron tan solo de 7.319, que de este total representan el 19.9%, que es un capital fresco que entra por primera vez de nuevas plantas, adquisiciones o sucursales. Este tiene un mayor impacto económico, crea empleos, transfiere tecnologías y diversifica sectores. El 67.7% son las reinversiones de utilidades, que es donde está concentrado la mayoría de la inversión extranjera directa que entró en el 2025. Estas son ganancias de empresas extranjeras en México que se quedan y se reinvierten en el país. Señal de confianza, expanden operaciones existentes y genera empleos indirectos. Y el otro son las cuentas entre compañías, que fue de 5.844, que representaron el 14.3% del año pasado, que son préstamos y transferencias entre matriz extranjera y filiales en México, que es un flujo volátil, no es inversión productiva real, circula dentro del mismo grupo. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que salió hacia nuestro país, es decir, lo que nuestras empresas mexicanas salieron de 5.152 de nuevas inversiones, que representa el 54%, y el 53% representa las remisiones de utilidades. Y en la primera, nuevas inversiones, el capital de empresas mexicanas para abrir operaciones en otros países. Tenemos ejemplos Cemex, Bimbo y América Móvil. Tenemos las reinversiones de utilidades, que son las utilidades de filiales mexicanas en el extranjero que se retienen fuera del país. Señalan señal de maduración, filiales foráneas consolidando operaciones internacionales. Y cuenta entre compañías, hubo una repartición de dinero en el 2025, que son préstamos de filiales mexicanas a matrices o hermanas en el extranjero. El flujo fugitivo, matrices repartieron fondos desde filiales extranjeras en 2025. Entonces, si hacemos la diferencia de lo que entró menos lo que salió, tendremos un flujo neto de 31.000 millones de dólares en el año 2025. Este mismo análisis lo hacemos en el primer cuarto y lo que podemos ver es lo siguiente. En el primer cuarto del primer trimestre del 2026, las remisiones de utilidades dominaron la entrada con el 94.2% total, mientras que las nuevas inversiones representaron solo el 7.2%. La salida fue moderada, resultando de una inversión extranjera neta de 21.544. Esto quiere indicar que las nuevas inversiones que entraron en el primer trimestre solo representaron el 7.2%. La reinversión de utilidades el 94.2%, que es de flujo de entrada señal de alta confianza. Récord trimestral, las empresas extranjeras retuvieron casi toda su utilidad en México. Y un flujo negativo de filiales pagaron más matrices de lo que recibieron en Q1. Impacto mínimo representa solo el 1.4% total de la entrada. Y las salidas, estos son los datos que podemos ver. Menos empresas salieron con un solo 18.3% y mantuvieron sus reinversiones de utilidades de más del 127.2%.
Entonces, lo que es en el primer trimestre tuvimos una entrada de 23.000 millones alrededor y de 2.047 millones de dólares de salidas, dando un balance de 21.544. Es así como se debe de leer y hacer el análisis revertido de las inversiones extranjeras. Lo que se está comentando en medios y lo que está diciendo que es un récord y todo lo que estamos viendo, hay que ser muy críticos, sinceros y sobre todo desde un punto de vista financiero, económico, hacer este análisis que vamos a realizar en función de la inversión extranjera directa, en cuánto fue lo que entró, cómo entró y cómo se derivó, y ser sinceros en cuanto a la información real y cómo se debe de leer la misma y decir cuáles son las consecuencias de no hacer lo que se tiene en el corto plazo. Primero, aquí están las divisiones de nuevas inversiones, la reinversión de utilidades y las cuentas entre compañías. Primero, en la inversión extranjera directa en México, vamos a hacer un balance de lo que entró. ¿Qué es lo que entró en el primer trimestre de este año? Podemos ver aquí en la tabla, el primer trimestre del 2025, la inversión extranjera en México fue de 24.000, fue de 23.000 el primer trimestre, y lo que estamos observando que las nuevas inversiones se disminuyeron un 26%, reinversiones aumentaron un 14% y las cuentas entre compañías de 112.06. Estos datos ustedes lo pueden ver de aquí de 24.313 contra los 23.591, que es lo que estamos revisando ahorita del primer trimestre del 2025 contra el primer trimestre del 2026. Como vemos nosotros, la inversión exterior se creció en 125.4%. Entonces, esto es lo que podemos ver, la inversión entrada en nuestro país comparado con el cuarto anterior disminuyó, las nuevas inversiones disminuyeron, las reinversiones aumentaron, las cuentas entre compañías se contrajeron en forma negativa y hacia la parte en el exterior hubo un aumento, una mayor cantidad de empresas que están saliendo de nuestro país. O una de dos, o estas empresas ven que sus inversiones dentro del mercado local no son fructíferas y se van a otros mercados en donde las condiciones son mejores para el dinero. Desglose sectorial de la inversión extranjera directa en México en 2025. La industria manufacturera tiene el 52.6% del total de la inversión que se presentó en el 2025 de inversión que entró a nuestro país, el 14.9% de servicios financieros, el comercio el 7.6%, transporte el 6.2% y la construcción 5.7%. Está concentrado en gran parte la industria manufacturera del dinero que está entrando, y esto tenemos que considerarlo, que es donde se realizan las mayores cantidades de exportaciones que ya hace nuestro país, sobre todo en el sector automotriz. Está la electrónica, alimentos y bebidas, y motor principalmente es el nearshoring y genera 2.5 millones de empleos directos. Entonces, es así como en el 2025 estuvo la inversión extranjera directa dividida. La tendencia histórica de la inversión extranjera directa entrada en México del 2020 a 2025, como podemos ver nosotros, las nuevas inversiones son las que en el 2022 crecieron, pero a partir del 2023 se ha contraído y en el 2025 hubo un aumento. Pero vemos que ha ido creciendo la inversión extranjera directa nueva que entra a nuestro país, siendo la base principal las reinversiones, no los nuevos negocios, y las cuentas de compañías podemos decir que se han mantenido estables. Aquí ustedes pueden ver las definiciones de cada una, las variaciones que tuvimos del análisis que acabamos de realizar. Lo preocupante es que todo se está concentrando en las reinversiones, es decir, que las compañías están manteniendo su capital, sí hay seguridad, pero estas no están creando nuevos sectores de negocios en diferentes sectores para que la economía pueda ser impulsada. Y esto podemos decir que existe un estancamiento en cuanto a nuevas tecnologías y sobre todo de nuevos tipos de negocios que pueden llegar a nuestro país y que pudiéramos tener acceso con el crecimiento continuo que estamos viendo. Y las nuevas inversiones, pues esto es muy complicado porque si vemos, es casi de 2020 hacia la fecha se está contrayendo en este sentido. El primer trimestre de 2026, ¿qué significa para México en cuanto a la inversión extranjera directa que entra en nuestro país? Es decir, los flujos de entrada. Lo que conviene. Las inversiones récord de 22.000 millones demuestran que empresas y establecidas confían en México a largo plazo. La inversión extranjera directa total es casi igual a la acumulada de todo el primer trimestre del 2025, mostrando resiliencia económica. La base productiva existente, automotriz, electrónica, alimentos, sigue generando el valor y el empleo. Lo que afecta: nuevas inversiones cayeron en un 26.6%, menos capital fresco, significa menos plantas nuevas, menos empleos directos y menos transferencia tecnológica. Cuentas entre compañías es negativa y las matrices están retirando fondos de México, posible señal de cautela. Dependencia del 94% en reinversiones crea la fragilidad. Si las utilidades bajan, toda la inversión extranjera directa se desploma. Es decir, si el negocio no tiene ganancias, entonces esta reinversión de utilidades puede ser disminuida. Cuidado con esto.
¿Qué debería hacerse? Brindarle nearshoring, ofrecer certeza jurídica y fiscal para convertir intereses en nuevas inversiones reales. Diversificar más allá de Estados Unidos, el 75% del AID viene de un solo país, lo que amplifica riesgos arancelarios y esto es nuestro socio comercial dentro del TEMEC. Priorizar sectores estratégicos, semiconductores, energía limpia, biotecnología, como nueva generación de inversión extranjera directa. Análisis basados en lo que vemos del Banco de México. Están los flujos trimestrales de inversión que entra a nuestro país, como podemos ver, el primer trimestre cómo fue bajando, bajando, bajando y sube. Entonces quiere decir que el segundo, tercero y cuarto trimestre por lo regular se van disminuyendo en 2026, siendo más crítico en en el cuarto trimestre del 2025. Y esta es una tendencia que hemos observado en forma continua y esto significa que la mayor inversión extranjera que se tiene siempre se concentra en el primer trimestre, como podemos observar en las gráficas. El comparativo combinado de enero a marzo. Esto es muy importante comparado con las cifras actualizadas de 2025 y las cifras publicadas en 2026. Ustedes pueden ver cómo hay una disminución, las nuevas inversiones, cómo van a ir aumentando y cómo las reinversiones están siendo parte fundamental y las cuentas entre compañías van disminuyendo. Con toda esta información que estamos revisando, hicimos un análisis detallado sobre la inversión que está entrando y cómo es el componente. Primero, cuando vemos por cuartos y vamos viendo las reinversiones, nuevas inversiones y cuentas entre compañías, vemos que en el primer trimestre es menor comparado con el primer trimestre del 2026. Pero si vemos los demás, vamos disminuyendo y las nuevas inversiones aumentan, disminuyen y están disminuyendo comparado con el año pasado. Las reinversiones de utilidades es un crecimiento del 94,2%. Motivo principal, crecieron 14,4% respecto al primer trimestre del 2025, reflejando confianza entre empresas ya establecidas en México. Nuevas inversiones cayó un 7,2%, cayeron un 26,6% contra el primer trimestre, menor capital fresco entrada al país, impacto de incertidumbre arancelaria. Y del total, como ver, las cuentas entre compañías es de menos 1,4% con respecto al total. Entonces, el giro negativo de 2.657 a menos 336 millones de dólares, las matrices retiran fondos de las filiales mexicanas, posible reestructuración. Entonces, el hallazgo cable que hay que entender es que la inversión extranjera en México en el primer trimestre del 2025-26 depende casi exclusivamente de reinversiones. Aunque es señal de confianza de empresas establecidas, la caída de nuevas inversiones y el giro negativo de cuentas entre compañías revelan que el capital fresco se está frenando. La diversificación de fuentes es urgente para sostener el crecimiento. Cuidado con estos datos que estamos observando. No es simplemente decir que el total de la inversión extranjera directa ha sido un récord. Hay que revisar y establecer y ejemplificar en dónde, por qué y para qué estamos observando todos estos cambios de la variación de las inversiones. Las variaciones de la inversión extranjera en México hicimos esto. Una mayor recuperación del primer trimestre del 2025 al primer trimestre del 2026. Y esto lo que podemos decir es que hay más de 28,000 millones. La inversión extranjera en México pasó de 5,916 a las remisiones regiraron de 4,103, explicando el 92% de la recuperación. Nuevas inversiones, caída primer trimestre, señal de alerta. Esto quiere indicar que cayeron de 2,324 a 1,705, señal de menor entrada de capital fresco del país, aunque fue compensada por la confianza en empresas ya establecidas vía reinversiones. Las reinversiones del primer trimestre de 2025 al 2026 fue de más de 2,790 millones de dólares, un 14,4% mayor. Crecieron y representan el 94% de toda la inversión extranjera directa en México al primer trimestre y el componente más estable y dominante. Cuentas entre compañías es un giro de menos 2,993 y pasaron de 2,657 a 336. Indica que las matrices están retirando fondos filiales de México, posiblemente por restauración o toma de utilidades. Esta información debemos de considerar y así es como se debe de evaluar las inversiones extranjeras directas en nuestro país. No es simplemente hecho el dar el dato total. Sí es como debemos de estar revisando las inversiones. Casos reales de inversión extranjeras en México, estos son ejemplos que quisimos poner para que ustedes puedan revisar qué es una inversión extranjera. Podemos ver la de Kia Motor, BMW, Amazon, las reinversiones General Motor, Walmart, Coca-Cola y cuentas entre compañías Ford Motor, Grupo Bimbo y Cemex de la salida que tenemos que ver en este sentido. ¿Cómo está México contra las Américas, incluyendo Canadá y Estados Unidos, con respecto al 2025?
Estados Unidos, como puedes ver ustedes en la gráfica, es el líder absoluto con más de 280 mil millones de dólares en el 2025. Es el mayor receptor de inversión extranjera del continente y del mundo. El TEMEC vincula a México directamente con este flujo como plataforma manufactura. Canadá es el tercer receptor con más de 63 mil millones de dólares, donde sus finanzas, manufactura y energía lo lideran. México compite con Canadá por la inversión extranjera directa norteamericana bajo el TEMEC. México es el cuarto en las Américas con 45 mil millones, en el cuarto receptor del continente de ventaja competitiva, único país de la frontera en Estados Unidos y TEMEC y costos laborales competitivos. Entonces, el índice de Kering alerta que México cayó del lugar 21 al 25 en el índice de confianza de la inversión extranjera de Kering en 2025. Brasil que está en el 14, Canadá en el 9 y Estados Unidos lo superan ampliamente. Y es como podemos ver en este sentido. El origen de la inversión extranjera directa, ¿quién invierte en México? Estados Unidos en el 2025, en el primer trimestre contra el top 5 países, podemos ver que en el primer trimestre está Estados Unidos, España, Países Bajos, Australia y Alemania. Y esto es lo que podemos ver, las cifras publicadas cuando vemos en este sentido, que vemos que Estados Unidos es donde tiene una mayor cantidad de inversión hacia nuestro país. Ahora vamos a hablar de la inversión extranjera directa en México, es decir, las compañías que salen, cómo están. Entonces, esta es la gráfica de las inversiones al exterior, cómo fue el primer trimestre de 908 y hay una mayor salida en 2047, nuevas inversiones, vemos estas tablas y las cuentas entre las compañías y las reinversiones. La inversión al exterior más que se duplicó, las reinversiones extranjeras casi se duplicaron, mientras que las nuevas inversiones al exterior cayeron. Las cuentas entre compañías se mantuvieron positivas. Es una repatriación lo que estamos viendo. Y ustedes pueden ver en la gráfica cómo las compañías nacionales salieron de nuestro país para poder hacer y tener aquí tecnología, tener experiencia en nuevos mercados donde están hoy en día. Análisis detallado de la inversión en el exterior. La reinversión en el exterior cayó, es decir, y esta representa más del 127.2%. Casi se duplicaron contra el primer trimestre del 25. Las filiales mexicanas en el extranjero retuvieron más utilidades, señalan de maduración de operaciones foráneas. Nuevas inversiones cayeron 57.7% respecto al trimestre del año anterior y las empresas mexicanas priorizan mercado interno sobre expansión internacional, es decir, no están yendo hacia el extranjero, sobre todo están tratando de mantenerse y mantener los negocios que se tienen aquí. No hay un crecimiento real de las compañías mexicanas hacia el exterior. Cuentas entre compañías. Flujo positivo. Matrices mexicanas repartieron fondos filiales extranjeras. En todo 2025 solo se acumularon 738 millones de dólares. Entre estos hallazgos que podemos decir de esto que estamos viendo, la inversión mexicana en el exterior del primer trimestre de 2026 muestra un patrón dual. Por un lado, las filiales foráneas retienen más utilidades, pero por otro, las empresas frenan nuevas expansiones y repatrian fondos en cuanto entren entre compañías. Esto sugiere consolidación de operaciones existentes más que crecimiento internacional. ¿Cuáles son las variaciones que encontramos de los flujos que salen de nuestro país? Las salidas netas anuales de 2025 fueron de más de 9.461 millones de dólares. México registró salidas netas de inversión al exterior en el cuarto trimestre de 2025. La retención de utilidades, la reinversión exterior fue fuerte aumento de menos 2.604 y menor expansión y una repatriación que estamos observando. De todo este análisis que estamos viendo, ¿qué tipo de inversiones conviene más a México? Debemos de entender que las nuevas inversiones que hoy estamos viendo, que representan el 17.9%, las reinversiones entre el 7.7 y el 14.3 de inversiones, creo que de lo que vimos en el 2025, las más convenientes son las nuevas inversiones porque estas crean empleos y transfieren tecnología, diversifican la base productiva del país, generan infraestructura permanente, incrementan la capacidad exportadora y señal de confianza. Es la más conveniente. Alto conveniencia, hoy en este momento, indica compromiso a largo plazo, fortalece empresas ya establecidas, amplía operaciones existentes, genera empleo indirecto sostenido, menos riesgo de totalidad. Y cuentas entre compañías de menor conveniencia, porque provee liquidez a filiales de México, puede financiar proyectos específicos, facilita operaciones multinacionales y lo que no es que flujo altamente volátil, reversible y no crea empleo directo nuevo. Entonces, las dos que nos convienen hoy en día debe de ser las reinversiones y nuevas inversiones. Pero hay que entender que la de más conveniente y la que más se necesita es las nuevas inversiones. ¿Y esto por qué? Porque lo que vemos que las nuevas inversiones
Lo que nos ayuda es que la volatilidad geopolítica son sensibles a cambios regulatorios, tensiones comerciales y elecciones pueden cancelar la incertidumbre, sobre todo de las cuestiones de riesgos sociales, financieros o políticos que puede tener México. El nearshoring que no está garantizado todavía en México, aunque México se beneficia, compite contra Vietnam, India, Europa del Este por los mismos flujos y que estamos viendo que después de la guerra esto podía cambiar sobre todo para México. La caída del 26% en el primer trimestre de 2026, la reducción que observamos indica que factores externos están frenando nuestros proyectos. Las reinversiones, la dependencia excesiva. Concentrar el 94% de la inversión extranjera que llega a nuestro país es un solo componente que crea fragilidad. Si la actualidad baja, la inversión extranjera se desploma. No diversifica la economía, fortalece empresas existentes, pero no atrae nuevos sectores tecnológicos ni cadenas de valor. La reversibilidad trimestral pueden volverse negativas rápidamente. Las cuentas entre compañías tienen una alta volatilidad, no generan empleo y riesgo de fuga de capitales. Esto es lo que debemos de considerar y es así como debemos de estar evaluando sobre todo las inversiones entre la entrada y la salida y así con calcular cuál es la inversión extranjera neta que se tiene entre lo que entra y lo que sale. Las recomendaciones políticas que tenemos de tener en la parte pública y darle una prioridad alta es atraer nuevas inversiones, crear incentivos fiscales diferenciados para la parte de Greenfield, simplificar trámites en 90 días y zonas económicas especiales con infraestructura lista para el nearshoring. La parte regulatoria, establecer cuentas entre compañías, regular flujos de intercompañía para evitar transferencias de precios y elusión fiscal, y monitorear movimientos atípicos que pueden identificar fuga de capitales encubierto. Largo plazo, fortalecer capital humano, invertir en formación técnica alineada a demandas de inversión extranjera directa, automotriz electrónica y la parte de inteligencia artificial y tecnológica y programas bilingües, certificación internacional en estados resultadores claves. Es estratégico reducir dependencia de inversiones, diversificar fuentes de inversión extranjera más allá de empresas ya establecidas, proveer México en sectores de alta tecnología, semiconductores, inteligencia artificial, energía limpia y biotecnología. Urgente, blindar ante riesgos externos, diversificar socios comerciales más allá de Estados Unidos, que representa el 75% de la inversión extranjera directa que entra a nuestro país, negociar acuerdos con la Unión Europea, que ya tenemos uno, y Asia-Pacífico, crear fondos de contingencia ante volatilidades arancelarias. En la parte de la infraestructura, una infraestructura competitiva, acelerar obras de energía, agua, transporte en corredores industriales del norte, parques industriales con servicios integrados, conectividad ferroviaria al TEMEC, para dar y sobre todo certeza a las inversiones nuevas que pueden llegar a nuestro país. Con toda esta información que tenemos, hacemos las siguientes conclusiones y análisis. Primero, hay que ver una recuperación sólida en el primer trimestre de 2026. La inversión extranjera directa neta, que fue de 21.544 millones de dólares, que es entre lo que entra y lo que sale, en el primer trimestre de 2026 revierte la caída del cuarto trimestre. Se alinea un fuerte repunte de confianza de inversionistas. Reinversiones como motor principal. Las remisiones de utilidades representan el 67% de la inversión extranjera directa en nuestro país durante el 2025 y alcanzaron más de 22.000 millones de dólares son el primer trimestre, reflejando la confianza en empresas ya establecidas. Declive estructural en nuevas inversiones. Las nuevas inversiones pasaron a representar el 48% de la inversión extranjera en el 2022 a solo el 7.2% en el primer trimestre, limitando la creación de empleos directos, la transferencia tecnológica y la evolución productiva del país. La inversión en la extranjera se mantiene negativa. México registra salidas netas de más de 9.000 millones de dólares en 2025, con 5.122 en nuevas inversiones y 5.047 en reinversiones exterior. Las filiales foráneas consolidan operaciones internacionales. Concentración de riesgo y percepción internacional. México halló lugar del 21 al 25 en índice de confianza del IID de Kearney en 2025. El 75% de la inversión proviene de Estados Unidos, lo que amplifica la vulnerabilidad ante riesgos arancelarios. Cifras actualizadas superan las originales. El acumulado de enero a marzo de 2025 se revisó de 21.000 millones a 24.000 millones, lo que sugiere que las cifras preliminares de 2026 podrían ajustarse a la alza. Con toda esta información, y queremos dejarlo bien en claro, con el entendimiento claro, es así como debemos de leer nosotros las inversiones extranjeras de acuerdo a los datos que tenemos. Es entre lo que entra, de acuerdo a la clasificación que se tiene, lo que sale de acuerdo a la clasificación, y no decir que solo estamos hablando de los flujos de que entran en nuestro país, sino también ver qué tantas compañías salen fuera de nuestro país y generan sobre todo nueva experiencia, traer nuevas formas de mercado
estar cerca de tecnologías y aprender de los mercados en donde están teniendo crecimiento. Decir y seguir hablando que tenemos una inversión extranjera que está en crecimiento, eso creo que no es lo correcto, sino que se debe de hacer en forma analítica, precisa y sin sesgos ideológicos y sobre todo desde un punto de vista financiero y económico, dejar en claro en cómo entra la inversión, cómo se emplea y los principales problemas que tenemos en este momento. Espero que esta información sirva. Les agradezco por su tiempo. Gracias.